Por favor, abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 69, en el verso 30. El título de la enseñanza de esta mañana es Acción de Gracias. La acción de gracias. Bien. Y el salmista en el capítulo 69 del verso 30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. En otra versión dice: con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Fíjense que decíamos esta semana que cuando decimos, valga la redundancia, yo creo, decimos mucho en tan poquitas palabras y afirmábamos que la fe y la revelación, diga conmigo, fe y revelación. Ahora con mayor convicción, fe y revelación. Porque la fe y la revelación son dos caras de una misma moneda. Desde la perspectiva de Dios es revelación, porque Dios es un Dios que ha salido al encuentro de nosotros y Dios está revelando. ¿Qué se está haciendo Dios? Se está revelando, y en estos últimos tiempos se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dice, ¿últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos fue inaugurados cuando el Señor Jesús vino y son culminados cuando el Señor Jesucristo vuelva, retorne, regrese. ¿Amén? Entonces, esto es, desde la perspectiva de Dios, es revelación. Y desde la perspectiva del ser humano, ¿qué es? Fe. Es creer en aquella revelación, es comprender, es creer lo que Dios pues ha revelado. Obviamente son dos caras de una misma moneda. Y decíamos y afirmábamos que el creer, el acercarse a Dios es cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado. Y la primer orden, el primer mandato de este reino es justamente acercarse al lago de Genesaret y acercarse a un grupo de gente que estaba chambeando, que estaba haciendo su faena, y tocarlos. Fueron sus primeros discípulos, entendiendo que el legado de Jesús primeramente es esa comunidad a la cual Dios toca. ¿Qué hace Dios? Los toca. Jesús los toca, transforma sus vidas. Sus vidas son transformadas por el toque de Él, por su presencia. El reino de Dios está aquí. Bienaventurados aquellos quienes son pobres de espíritu, aquellos que por el Espíritu de Dios reconocen su mendicidad. Macario toi tojo. ¿Usted qué dijo? Bueno, así dice en el original. Macario toi tojo. Tojo, mendicante, mendigo. Fíjese que cuando decimos bienaventurados los pobres, por ahí nos quedamos un poco limitados en el dialecto español, porque pobre puede ser un pobre campesino, pero un pobre campesino que está a 8.50 la hora, que aquí en los Estados Unidos 8 horas con 50, en otros países es muchísimo, es el jornal del día. Pero pobre es aquel que gana menos de 8 dólares con 50, ¿sí o no? O menos tal vez. Ese se considera pobre en este país, en este bendito país. Por eso es que la palabra bienaventurados los pobres no dice, o sea, no refiere al concepto bíblico, sino que el concepto bíblico obviamente es más que pobre, es mendicante, tojo, macario tojo, o sea, bienaventurados los mendicantes. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, nosotros nos reconocemos en nuestra mendicidad, nos reconciliamos con nuestras debilidades y reconocemos qué tan frágiles, qué tan débiles, qué tan vulnerables somos. Y en nuestra vulnerabilidad, en nuestra fragilidad, en el reconocimiento de nuestra putrefacción, de nuestra contaminada condición pecaminosa, nos volvemos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. Dios se ha revelado, un Dios santo, y nosotros por la obra de su Espíritu reconocemos nuestra condición y nos aferramos a su mano. Eso es
fe, eso es creer en la revelación que Dios nos ha dado. Por eso Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, el reino de Dios se ha acercado. Crean, conviértanse y crean. Metanoia, metanoeo, el verbo metanoia, el sustantivo, cambien, nous, mente, cambien su mente, transformen su mente. ¿Por qué? Porque confíen, crean en esta revelación de parte de Dios, que por el Espíritu de Dios usted y yo lo creemos, aquellos que somos hijos de Dios. Nuestra mente ha sido transformada, nuestra mente ha sido cambiada, porque por el Espíritu nos mostró nuestra condición pecaminosa y lejos de ser como un cucaracho que se ha ocultado pues ahí por ahí, porque la luz lo ha alumbrado, pues este cucaracho que le está hablando en esta mañana, pues se ha expuesto a la luz y Dios pues se ha glorificado. Y así como en cada uno de ustedes, no quiero decir el nombre de este animalito, pero así se ha expuesto y en esa condición pues dirá, el pastor primero me trata de marrano, luego de cucaracho. Bueno, entienda que quiero analógicamente hacer una comparación de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, de esta forma, pues nos acercamos a Dios. ¿Qué hacemos? Pues confiamos en Él. ¿Qué hacemos? Pues creemos en Él. ¿Qué hacemos desde nuestra perspectiva? Tenemos que fe. ¿Me explico? Desde la parte humana es fe. Desde la parte de Dios, ¿qué es? Revelación. Desde la parte humana, ¿qué es? Y de la parte de Dios, ¿qué es? Muy bien, va entendiendo. Dios se va revelando y usted va pues entendiendo y va comprendiendo. Pero en primera instancia usted puede comprender muchas verdades espirituales, lo que no significa tener fe. Tener fe significa haber sido tocado por Dios, haber sido transformado por el poder del Espíritu Santo, haber habido esa transformación de su corazón, obra del Espíritu Santo. La química no la conozco, pero entiendo que cuando usted reconoce su condición pecaminosa, el Espíritu Santo sobrenaturalmente transforma su vida. Tampoco se lo puedo enseñar. No puedo enseñarle 4 pasos para ser un discípulo de Jesús. No puedo enseñarle 5 pasos para que usted viva en el señorío de Cristo. Puedo enseñarle 4 pasos para que usted pueda ser discípulo, eso sí. Lo que no puedo enseñarle son 2 pasos para que Cristo sea el Señor de su vida. No puedo enseñarle, porque es algo que se tiene o que no se tiene. Cristo es el Señor de la vida de aquellos quienes reconocen su condición pecaminosa y le entregan a Él su corazón y de esa forma reconocen de qué manera están viviendo lejos y piden que Él controle y gobierne su vida. Amén. Esta es la experiencia de todo hijo e hija de Dios. Esta es la experiencia, es el toque de Jesús, es la presencia de Dios. Y la palabra dice que aquellos que se reconcilian con su debilidad, con su fragilidad, con su debilidad, y se reconcilian no tienen que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, se reconcilian, dicen, pues sí, ni para qué echar mentiras, soy débil. Tengo debilidades, soy débil y quise aplicarme la felicidad a mí mismo y me fue como en feria. Ahora me doy cuenta que la felicidad, por más que me la quise aplicar a mí mismo, pues no me salió, no me resultó y así me fue. Y esto decíamos que teológicamente es el concepto de pecado. Entonces reconozco pues mi pecado, reconozco que soy pecador. Y no lo hago así como lo dice el pastor, reconozco, sino que lo reconozco de adentro. Hay un quebrantamiento interno, obra que aún en este mismo minuto el Espíritu Santo pudiese estar haciendo en algunos de los que están en este auditorio. Pudieran pues reconocer, dice, ay, sí, soy. La verdad que esto cala, porque el Espíritu de Dios me está mostrando, me está evidenciando mi condición, y es en ese momento en donde usted se aferra, se amarra, se agarra al Señor. Señor, límpiame, ayúdame, te necesito. Esa experiencia es la experiencia de conversión. Ese es el punto de inicio del toque de Dios.
de haber dejado las redes, dejar todo a mitad de camino y seguirle. Y empezar a decir, bueno, ¿qué debo hacer? No. Ya el planteo no es no qué debo hacer, sino qué es lo que quiere el Señor que yo haga. ¿Quién debo ser? ¿Quién debo ser? No, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No. ¿Quién debo ser? Señor, ¿quién debo ser? Diga conmigo, Señor, ¿quién debo ser? Mire, como iniciación de esta enseñanza en esta mañana, llévese esta pregunta a su casa y pregúntesela al Señor. Señor, ¿quién debo ser? Antes de ¿qué es lo que debo hacer? ¿Quién debo ser? Porque Dios a través de su Espíritu le ha de dar una profundidad que tal vez usted nunca antes ha tenido en su experiencia humana. ¿Quién debo ser? Y obviamente la respuesta es, debes ser un hijo mío, dice el Señor. Y para esto es el camino de esa reconciliación con el Padre a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que dice el Señor: bienaventurados los tojos, los mendicantes, porque de los tales es, no ha de ser, es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí. No es bla, 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 bla. Es una transformación del corazón. Decíamos el viernes pasado en la noche, hablando de las 24 horas de Jesús, de lo que Jesús hacía en las 24 horas del día, y era en primera instancia ¿qué? Enseñar, expulsar demonios, sanar y orar. Y si usted quiere conocer todos los detalles, pues lo invito a que escuche el mensaje del viernes. Pero hablamos acerca de la expulsión de demonios y estamos mencionando en cuanto a que Dios tiene el poder de sacar el mal y de componer a la persona. Dios no compone a la persona a fuego y furia, No es que se va contra todos los malos y pa. No. Su toque, pues cambia al malo. Su toque lo transforma. El toque de Jesús libera. Desde el endemoniado hasta cualquier mal. Hay una compostura, el hombre recupera esa libertad perdida por la esclavitud del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor tiene el poder de liberar de las cadenas de esclavitud a todo hombre, mujer, joven y niño, a todo aquel aún que está atrapado en el pecado, que está esclavizado a través de la esclavitud de los demonios. Y la palabra nos muestra que Dios quita el mal, Dios compone, Jesús compone a la persona, lo compone, lo vuelve otra vez en su sano juicio, pero no a través del fuego y furia, sino a través del toque que Él da y hace a cada una de nuestras vidas. Y esta es la experiencia del reino de Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios no es bla, 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 bla. Es hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. El poder de Dios se hace evidente. Y la fe justamente es esto. La fe es, pues, el contacto de el hombre con Dios. Jesús tocando sus corazones. Y las características, como lo decíamos en esta mañana, las características rápidamente, lo vamos a mencionar, lo vamos a ahondar en la semana, pero las características de la fe es un paquete de información que tenemos que tiene que ver con el área pues cognitiva, con el conocimiento. Hay un conocimiento de todo lo que Dios es, ¿sí o no? ¿Sabemos que Dios es bueno? Claro que lo sabemos. ¿Sabemos que Dios es poderoso? Bueno, sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una serie de conocimiento que Dios, desde la perspectiva de Dios, Dios nos revela, ¿sí? Y desde la perspectiva del hombre, el hombre lo cree. Pero no es solamente un conocimiento pues en el aire. Romanos 12, Romanos 12, dijo Romanos 8. Pues vamos a Romanos para poder rememorar este pasaje. No les voy a... El pastor está diciendo algo que no está en la Biblia. Romanos 12. 12:2.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, doquimazo, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una renovación de nuestro entendimiento, o sea, es la revelación que viene de parte de Dios y la puesta en obra, en práctica de aquella revelación. Y cuando, como decimos en varias oportunidades, el secreto de la vida no es qué tan fuerte soy ni qué tan inteligente soy. El secreto de la vida es qué tan fuerte es Dios y qué tanto sus promesas surgen efectos. Entonces, como yo tengo una verdad que va por fuera, teológicamente hablando es, ¿cómo era? Heterónoma, ¿no? No importa cómo era, pero por fuera. O sea, es una verdad que va por fuera, no es una verdad autónoma, una verdad que por dentro va y yo es mi verdad. No. Yo tengo una verdad que va por fuera, una verdad que me rige, que me conduce, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces yo la pongo por obra y compruebo, dice la palabra, hay una renovación de mi entendimiento, para que comprobéis, doquimazo, comprobéis, esa justamente recordar que es genuino, ¿no es cierto? Es muy genuino que comprobéis que la voluntad de Dios sí se aplica, y Dios respalda su palabra. Entonces el secreto de la vida es qué tan fuerte es Dios y qué tan inteligente es Dios. Y que cuando aplico la inteligencia de Dios y la fuerza de Dios, ¿qué cree cómo me va? Me va como Dios quiere que me vaya, sea como fuera, como fuese. Yo estoy escondido con Cristo en Dios en sus manos. Compruebo, hay una transformación de mi entendimiento y empiezo a vivir una vida de fe. Decíamos, palabras más, palabras menos, casi todos los domingos, que entre mi necesidad y mi persona está la soberanía de Dios. ¿Qué está? La soberanía de Dios. O sea, entre mi milagro, lo que yo espero que ocurra, y lo que y mi persona, está la soberanía de Dios. Entonces, pues yo le digo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, en verdad no quisiera pasar por esto. O sea que sí se vale orar por mis necesidades, claro que sí. Pero al final del día digo, bueno, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y puede ocurrir, como Dios es un Dios amoroso, que Dios dice, no, honestamente, no has de tomar esta copa. O puede que sí, como Jesús. Bueno, sí, te la vas a tomar todita y vas a morir en la cruz del Calvario. Jesús en su humanidad reconocía ese condicionamiento y era una enseñanza que nos estaba enseñando para nosotros en la actualidad. Por eso entre mi necesidad y mi persona está la soberanía de Dios. Y ahí hay que tener fe, claro que hay que tener fe para aceptar lo que de Dios viene y para entender de que aunque la situación y el escenario no sea como yo me lo imaginé o como lo pensé, con Cristo estoy escondido y Él es mi roca eterna. Y a pesar de la adversidad y las circunstancias que no coinciden con la realidad que quisiera vivir, pues sé que Dios tiene el control al final del día de todas las cosas y lo que estoy viviendo, pues Dios lo está permitiendo. Amén. No es que me empecino, no, yo quiero mi milagro. Y el Señor, pues no, que no. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿cómo dice? Como lo sabe, muy bien. Muy bien, hoy vinieron, como diría el pastor, los pastores del staff de Guadalajara, vinieron bien picudos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, vamos entendiendo que la fe es ese contacto con Dios. Que la fe, como decíamos, es ese conocimiento, es esa área cognitiva, pero no solamente el conocimiento, sino que cuando nos acercamos a la realidad de Dios, como decíamos el viernes y hoy lo repetiríamos, todos los canales se abren. O sea que los sentimientos, la parte de nuestros sentimientos, nuestras emociones, se abren a la experiencia de Dios. Obviamente esto no es fe, sentir y emocionarse.
pero es una característica de una persona de fe. Una persona como ser humano que percibe la realidad no solo por el conocimiento cognitivo que tenga, valga la redundancia, sino por las emociones, por los sentimientos, por aquello la sangre que tiene, pues, ¿no? Les contaba a mis hermanos que antes de venir para aquí vi un documental de Cristina Mampur en CNN y estaba hablando acerca de la esclavitud en la actualidad misma en Libia de seres humanos, de inmigrantes, y los vendían como esclavos. ¿Y qué cree? Pues ahí sí había furia en mi corazón. ¿Cómo puede ser? O sea, una impotencia, porque uno percibe la realidad por las emociones y sentimientos, ¿sí o no? Bueno, llevándolo al ámbito espiritual, a las emociones religiosas, hay un sentir de ser apapachados, ¿no? De ser amados, de temor reverente ante Dios. Así percibimos a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente somos cognitivos, tenemos nuestras emociones, que es parte de nuestra apertura a Dios. ¿Me va entendiendo? Pero claro, son características, vuelvo a repetir, no es la fe. La fe es ser tocados por Dios. Porque convengamos en que emociones pueden tenerlo todos, pero emociones a partir de haber sido tocado por el Señor, pues tenemos una observación, una apreciación más profunda del decir yo creo. Y también se conjuga pues una historia, porque hay una historia, hay una narrativa, porque nuestra historia de fe pues hay que narrarla, ¿sí o no? Hay que narrarla. ¿Y qué digo con narrarla? Estoy refiriéndome a de que cuando comenzamos en el Señor, pasaron los años y ya conocemos más a Dios, o debiéramos haber conocido más a Dios. ¿Por qué? Porque hay una revelación progresiva. Diga conmigo, revelación progresiva. Hay una revelación progresiva que Dios se va revelando. Recuerde, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es? Revelación. ¿Me van siguiendo? Desde la perspectiva de Dios es revelación. Y desde mi perspectiva, ¿qué es? Fe. O sea, Dios se va revelando y yo voy recibiendo. La revelación no es autónoma. O sea, no es que, ay, Dios me revela. No. La revelación es heterónoma. La revelación está en su palabra. No hay otra revelación que su palabra. Sobre esta revelación sí hay nueva inspiración. ¿Me va entendiendo? O sea, usted puede leer 1.000.000 de veces, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo sigue? Que ha dado su Hijo, para que todo aquel... Muy bien. Entonces puede leerlo 1.000.000 de veces, la revelación de la palabra. Y sobre esa revelación, usted va a recibir cada día nueva inspiración. Algo, fíjate, tal vez en esta mañana... No había visto esto. El Espíritu Santo me está indicando que de tal manera amó Dios al mundo y yo soy parte de aquel por el cual el Señor murió. Y tal vez el Espíritu tocó o tomó esta palabra o la seguirá tomando y ha de inspirarlo a usted en la revelación que es por fuera su palabra, que no es una revelación personal. No, a mí Dios me dijo que todos tienen que darse brincos, todo así, todos para acostarse y darse vuelta, volteretas, ¿sí? ¿Por qué no lo hacen? No se creen. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo dice la palabra. O sea, donde usted empieza a hablar algo que no dice la Biblia, pues ahí see you later, nos vamos, ¿me explico? Esto es así. ¿Me explico? Y esto es justamente lo que de parte de Dios se va revelando y nosotros vamos por fe y por la obra del Espíritu en una verdad externa lo vamos aceptando. Bueno, aceptando a veces a medias, ¿no? Porque dicen, ¿por qué tengo que amar a mi enemigo? Bueno, porque Dios te lo dice, pues sí, hermano, ni de otra, ¿no? Entonces, Señor, dame de tu poder para poder amar a mi enemigo. ¿Y por qué tengo que congregarme? Porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, pero no me nace. Está el espíritu de Sabaná, que en la mañana me agarra. Entonces me amarra el espíritu de Sabaná a la cama y ahí no me deja, ¿no? Entonces reprendo el espíritu de Sabaná. No se crea, ¿no?
pero lo digo irónicamente, ¿no? Entonces ese espíritu de Sabaná hay que reprenderlo y hay que venirse a la iglesia, ¿no? Claro que no existe el espíritu de Sabaná, lo digo porque para uno de estas inventó un espíritu nuevo, ¿no? Pero entonces el tema es que nosotros, en nuestra experiencia espiritual, cuando digo yo creo en la revelación de Dios y creo en ese cúmulo de conocimientos, pero todos mis canales están abiertos para poder experimentar el amor, el cuidado, la protección, el favor de Dios, sin temor, porque soy un ser humano que siente, que se emociona y que encaminado en un ámbito espiritual como es la comunión de los santos, pues es sano, es saludable. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay una guianza de la palabra. Y esto es lo que ocurre. Y hay una historia que contar, claro que sí. No solo los apóstoles contaron su historia, no solo los profetas, no solo los patriarcas. Yo también tengo una historia que contar. Una historia que contar cuando fui salvo y hoy voy conociendo más a Dios. Pero no es una historia que la cuento en solitario, sino que es una historia que la cuento en medio de aquellos que también han sido tocados por el Señor. ¿Cómo la ve? Por eso que una característica de la fe es el vivir comunitariamente. Una característica de la fe, como dijimos anteriormente, es tener una historia que contar. Una característica de la fe es percibirlo a Dios en el cúmulo de información que Dios nos ha dado. Y otra característica de la fe es sentir la presencia de Dios. Así como siento diferentes instancias en la vida porque mis canales están abiertos a la presencia de Dios. Pero lo esencial, el núcleo central, es el toque del Maestro. Es el toque de Dios en nuestras vidas. Por eso David dijo, magnificaré a Dios con acción de gracias. De hecho, la palabra magnificar se puede usar en dos diferentes sentidos. Puede significar hacer que algo parezca más grande de lo que es, como lo es un microscopio o una lupa que puede, digamos, magnificar algo pequeño. O puede significar hacer que algo que puede parecer pequeño o insignificante parezca tan grande como realmente lo es. Fíjense que esto es lo que hacen nuestros grandes telescopios. Nos ayudan a comenzar a hacer o a mirar el magnífico universo, creación de Dios, algo pequeñito, que lo vemos pequeñito, pero con los telescopios lo vemos en su dimensión, en su grandiosidad. Hay avances en esta ciencia que nos ayudan a mirar lo pequeño que somos. Fíjense que, haciendo un paréntesis en esto, estaba escuchando esta semana algo que comenté creo que el viernes. Un astrofísico hace unas semanas atrás hizo un comentario interesante. Él es agnóstico. ¿Y quién es una persona agnóstica? La persona agnóstica es aquella persona que no cree en Dios, pero tampoco lo niega. No cree en Dios porque dice, bueno, no, y lo niega también, o sea, no lo niega y tampoco cree. O sea, ese es el agnóstico. Sí, no los perdí, ¿no? ¿No los mareé? La persona agnóstica no es atea. Dice, bueno, yo no tengo la evidencia de decir que creo en Dios o que no creo, ¿eh? Y este astrofísico dice, miren, yo no creo que, o sea, en primera instancia digo, bueno, yo no creo que la creación haya sido obra de la casualidad. O sea, es probable que exista un Dios, una inteligencia superior. Pero lo que no creo, definitivamente no creo, es que esa actitud que tiene el hombre en decir que conoce a Dios, como un germen de la tercer roca, y esto irónicamente lo decía, la tercer roca de un sol entre millones de soles que orbitan entre millones de galaxias, se atreva ni siquiera a decir que conoce a Dios. Es una locura, pues, es una locura.
Y fíjense que uno dice, órale, este Dios que hizo las profundidades del mar, que hizo, ¿cómo voy a decir que lo conozco? Salvo que ese Dios que hizo todo le hubiera placido revelarse. ¿Cómo la ve? Y nosotros decimos que creemos en Dios, en ese Dios del universo, porque entendemos a la luz de la palabra que ese Dios que dice este agnóstico, ese Dios que lo define como el creador de todas las cosas, esa inteligencia superior, como lo dice, ese Dios le ha placido contactarnos y revelarse. Y como decíamos el miércoles, o en la semana, no recuerdo qué día, Jesús fue pues aquel que hizo que el Padre penetrase en este mundo. Jesús dice, quien ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Si ustedes quieren saber cómo es Dios, miren a mí. Así es Dios. La imagen de Dios está mostrada en su Hijo. Y eso justamente es la imagen de un Dios todopoderoso. O sea, de ese Dios infinito que se revela al hombre, que hace contacto con el hombre. De ese hombre que se aferra a Dios, a un Dios que empieza a conocer. Claro, cuando Dios empieza a revelarse, usted conoce lo que Dios quiere que Él conozca. Ninguno podría tener la osadía de decir, no, yo lo conozco a Dios. No, yo conozco lo que Dios quiere mostrarme. Dios es infinito. No es evidencia para nadie, ni aún para el cristiano. Fíjese, es interesante. Pero Dios se ha revelado a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Cristo y cuando somos tocados por Él, empezamos a tener esa intimidad que la prosa, que la narrativa no puede describirlo. Por eso decimos, lo sentimos a Dios. Hay una intimidad más íntima que la intimidad misma. De ese Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo y lo que hay más allá del universo. ¡Qué tremendo! Ese es el Dios que adoramos. El Dios que hizo todas las cosas y que es más íntimo que mi intimidad. Más profundo que la mayor de mis profundidades. Ese Dios que se ha revelado en Jesucristo y que yo me he abrazado y que puedo decir que Él lo conozco. ¿Usted lo conoce? Es una respuesta que delante de Dios usted tiene que hacer. Por eso, cuando David dice, pues yo voy a magnificar el nombre de Dios, no voy a hacer de esa lupa, ¿no? De una lupa, de algo pequeño a algo grande. No. No. Lo que David dice, yo voy a hacer de algo grande algo que se vea. Porque parece ser que lo grande de Dios para algunos es algo tan minúsculo, pero yo voy a hacer que se vea, que se vea. Por eso David quiere decir, haré que un gran Dios comience a parecer tan grande como en realidad lo es. No es que voy a utilizar una lupa y que voy a poner ese microbio así para que se vea grande. No. Dios no es un microbio. Dios es muy grande y haré que justamente este gran Dios comience a parecerse tan grande como realmente es. Por eso, mis queridos hermanos, no estamos llamados a ser microscopios, sino telescopios. ¿Me va siguiendo la ilustración? Usted no tiene que ser un microscopio, tiene que ser un telescopio.
Los cristianos no estamos llamados a ser estafadores que amplían su producto desproporcionalmente a la realidad cuando saben que el producto de la competencia es superior. No, definitivamente no. No hay nada ni nadie superior a Dios, y esa es la realidad. Y así el llamado de aquel que ama a Dios es hacer que su grandeza empiece a verse tan grande como realmente es. Somos telescopios, no microscopios. Dios es grande, y si usted lo quiere ver o no lo quiere ver, Él es grande. Por eso la responsabilidad de usted es ser un telescopio, en mostrar a Dios tan grande como realmente es. Por eso que todo el deber de aquel hijo de Dios se puede resumir en esto: sentir y pensar y actuar de una manera que haga a Dios que se vea tan grande como realmente es. ¿Es usted un buen telescopio? Vuelvo a repetirlo. Usted debe sentir, pensar y actuar de una manera en la que Dios se vea tan grande como realmente Él es. Por esto es indispensable que usted, mi querido, sea un telescopio para el mundo de esa infinita riqueza de Dios que Dios tiene para su vida y para aquellos quienes están alrededor de usted. Que Dios es grandioso en toda forma en la cual Él debe ser, y en esa valía de su soberanía Él pueda glorificarse en su vida aún en medio de cualquier adversidad. Como dice el apóstol, desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su poder y deidad eterna, se han percibido claramente en las cosas que se han creado. Entonces los hombres, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, los hombres no tienen excusas, aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias a Dios. Esto, mi querido, esto de un Dios grande debería ser obvio, pero la verdad es que no lo es, debido a la insensibilidad pecaminosa y el olvido de nuestros corazones. Por eso siempre decimos, tenemos que recordar las verdades espirituales, porque nuestra naturaleza humana siempre tendemos a olvidarnos. Recardio, traer las verdades espirituales a nuestro corazón. Eso es recordar, recardio. ¿Qué debe hacer usted? Recordar. Volver otra vez esas verdades, porque debido a la insensibilidad pecaminosa y el olvido de nuestros corazones, obviamente lo obvio de la grandiosidad de Dios no se hace tan obvio. Y por eso muchos de los más grandes atributos de Dios y las obras más increíbles y amorosas pasan de un oído a otro, entran por acá y salen por allá, y a muchos pues no les quita el sueño. Por eso tiene que ver justamente con esa insensibilidad de nuestros corazones. Al ver que no vemos y escuchar que no escuchamos, cuando nuestros corazones están en tal condición, debemos suplicar a Dios, como decía el salmista y aún el apóstol Pablo: Señor, abre mis ojos. Oh Padre, abre mi entendimiento para que podamos conocerte, para que podamos saber tal cual tú eres, para que podamos entender aquella esperanza a la cual tú nos has llamado, y que somos justamente en esas herencias de riquezas en gloria, poder estar en ese inconmensurable poder en el cual nosotros creemos, tal como el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 18. O sea, recordar, volver otra vez. Pero incluso, fíjese qué notable, cuando Dios gentilmente quita las escamas de nuestros ojos para que podamos ser movidos por su grandeza, todavía somos propensos a olvidarnos de lo que hemos visto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos ha pasado en que pues estuvimos en una situación bien adversa y clamamos a Dios, y Dios nos respondió? Y le dijimos: Señor, ya la entendí. Ya sé que tú eres poderoso. No, hombre, si estaba a punto de ir al bote, estaba en el peor de los escenarios, y tú me rescataste. Y ya lo entendí, Señor, tú eres Dios todopoderoso. A partir de hoy voy a recordar estas verdades. ¿Cuántos hemos vivido esto? No levanten la mano.
¿Cuántos hemos sido liberados del valle de sombra, del pozo de desesperación? Pero fíjense qué notable, aunque hayamos dicho no nos hemos de olvidar nunca de esta experiencia, a vuelta de la esquina estamos otra vez dudando del poder de Dios, dudando del favor de Dios, dudando del cuidado de Dios, dudando de su protección, dudando de la duda misma, pues. Y esto es parte de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, cuando decimos duda, nos estamos refiriendo al efecto de la duda, que es el temor paralizante. ¿Me explico? Podríamos tener algún tipo de duda. Bueno, órale, será, pero Señor, yo en ti confío. La duda es parte de la experiencia humana, pero no esa duda que enferma, atrofia y temoriza y paraliza. Esa es a la que nos estamos refiriendo. Y justamente es ahí donde día con día o vez tras vez, caemos. ¿Sí o no? Lamentablemente hablando, ¿no? Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque somos tan propensos a olvidar la evidencia de la bondad de Dios que nosotros mismos hemos experimentado, sin mencionar justamente las evidencias que hay en las Escrituras. Ahora, no es por esto justamente que el salmista David dice: bendice al Señor, alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendice su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides. Diga conmigo, no te olvides. No te olvides. No te olvides de todos sus beneficios. O sea que el salmista se estaba predicando a sí mismo. Se vale predicarse a sí mismo. No te olvides ninguno de tus beneficios. No te olvides. No te olvides. Alma mía, no te olvides lo que Dios ha hecho por ti. En cambio, alma mía, haz lo que Asaf en el Salmo 77 dice, en el versículo 11. Voy a recordar las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño o del pasado. Meditaré en todo tu trabajo y meditaré en tus poderosas obras. Recordaré, recardio. Volveré otra vez a mi corazón. Volveré otra vez tus poderosas obras. Tu camino, Dios, es santo. ¿Qué Dios es grandioso como nuestro Dios? ¿Hay algún Dios más grandioso que nuestro Dios? La respuesta es no. Entonces tenemos que hacer lo que hacía el salmista Asaf. Voy a recordar las obras del Señor. Voy a recordar, diga conmigo, voy a recordar las obras del Señor. Estamos llamados a ser telescopios, personas que hacen que la grandeza de Dios realmente parezca tan grande como realmente es. Esto significa que estamos llamados a magnificar el poder de Dios. Mis queridos, pero no se puede magnificar lo que no has visto. No se puede magnificar lo que no has visto. O lo que olvidas repetida o rápidamente. Por lo tanto, nuestra primera tarea es ver y recordar la grandeza y la bondad de Dios. Así que le pedimos a Dios: Señor, abre los ojos de mi corazón y predicaremos y predicaremos y predicaremos y predicaremos a nuestras almas. Alma, no olvides todos los beneficios que tienes en el Señor. Alma mía, alaba a Jehová. Pero justamente esto indica este camino por el cual usted y yo debemos transitar. Por eso nuestro texto en el Salmo 69, verso 30 responde: magnificaré a Dios con acciones de gracia. De hecho, cuando le damos gracias desde nuestro corazón, Dios se magnifica. ¿Por qué? Porque justamente es la gratitud lo que glorifica a Dios. La respuesta es que cuando agradecemos a Dios, reconocemos y demostramos que Él es el dador, que Él es el benefactor, que Él es el que hace las cosas. Por eso es la acción de dar gracias. La acción de dar gracias es reconocer que nosotros no somos los meros, de que nosotros no hacemos las cosas. Un corazón agradecido es un corazón que reconoce. ¿Que qué? Que reconoce que no la hace,
que no la hizo y no la hará. Por eso también es que al hombre le cuesta tanto agradecer. Porque si agradece, reconoce que él no lo hizo. Si agradece, reconoce que él no es el mero mero. Le cuesta mucho agradecer. Fíjense qué notable. Yo encontré algunos textos bíblicos que rápidamente me gustaría mostrárselos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 50. Dice, no aceptaré ningún toro de tu casa, ni un macho cabrío de tus dobleces, porque cada bestia del bosque es mía, el ganado de 1000 colinas. Conozco a todos los pájaros del aire y todos los movimientos en el campo son míos. Si tuviera hambre, no te diría nada del mundo, y todo lo que hay es mío. ¿Como la carne de los toros o bebo la sangre de las cabras? O sea, el salmista estaba diciendo, palabras más, palabras menos, dice Dios, ¿qué le puedes dar? ¿Le puedes dar algo a Dios? Él dice, pues no me des toros ni cabras, pues todos son míos, Ni el más engordado, ni el más gordito, robusto, no me lo des, todo es mío. O sea, ¿qué me vas a dar? Tú eres el administrador, pues. Por eso la palabra de Dios nos muestra que en la raíz de toda ingratitud está el amor a la propia grandeza. En la raíz de toda ingratitud es el amor a la propia grandeza. Entonces, ¿qué le vamos a dar a Dios? Bueno, le vamos a dar a Dios esto, porque yo soy el que le doy. Y Dios dice, no juegues. O sea, no, en serio, esto no. ¿Cómo me vas a dar? Esto es mío. Esto es mío. Entonces uno dice, bueno, ¿hay algo que le podré dar a Dios? La respuesta es sí. Dice, el sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Hay algo que le puedes dar a Dios? La respuesta es sí. Un corazón contrito y humillado. Sí hay algo que le puedes dar a Dios. Porque un corazón contrito y humillado reconoce su incompetencia, reconoce su condición frágil, su condición de ptojo, de mendicante, de necesitado, de débil, de desnudo, de pobre, reconciliándose con su humanidad voluble. Y es ahí donde ni para qué echarte mentiras, Señor. Aquí estoy y te doy gracias. Alabaré al Señor con acción de gracias. Simplemente está describiendo el único tipo de corazón del cual el sacrificio de acción de gracias genuina puede fluir. Hasta que no se rompa la rigidez del cuello arrogante del hombre y se suavice la dureza de su corazón autosuficiente, nunca podrá ofrecer un agradecimiento genuino al verdadero Dios. Y por lo tanto, no magnificará a Dios, sino que se magnificará a sí mismo. Aún llegando a la iglesia diciendo, bueno, Señor, mira cómo te estoy alabando. ¿Quién te está alabando? Yo te estoy alabando, yo. Y mira, Señor, la ofrenda que te traigo. Y mira, Señor, y el Señor dice, órale. Wow, ¿me explico? Y justamente esa es la actitud a la cual la palabra de Dios nos está volviendo otra vez a hacer pensar. Por eso la palabra de Dios dice, dejen que los oprimidos lo vean y estén contentos. Los que buscan a Dios, hagan que sus corazones revivan. Aunque la palabra que hemos hablado hasta ahora obviamente es muy dura para el arrogante, es muy suave para aquel que tiene un corazón contrito y humillado. No es una mala noticia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios vino a buscar a aquellos que tienen un corazón quebrantado. El sacrificio aceptable para Dios es un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no despreciarás.
Por eso no es el sano el que necesita un médico, sino el que está enfermo. Jesús no tiene nada que hacer en aquellos que insisten en decir que están bien. No, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, Jesús no tiene nada que hacer con esa persona, aunque la merita verdad es que es un pobre, una persona desnuda y una persona totalmente desentendida de su realidad. Por eso la palabra de Dios nos invita, nos exhorta, nos anima a poder entender lo que el apóstol Pedro dice: vístanse todos ustedes con humildad, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, que a su debido tiempo Él puede exaltarle. O como dice el Salmo 34, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Alabaré el nombre de Dios con una canción, lo engrandeceré con acción de gracias. Bendito, bendito sea el Señor, alma mía, y todo lo que está en mí, bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. La raíz de la ingratitud es un corazón que quiere autogratificarse con sus reconocimientos de lo que hace o lo que es. Por eso es que la acción de gracias solamente se puede dar en aquel macarismo, bienaventuranza, de aquel ptojo, como ya lo hemos dicho, de aquel que reconoce, que aquel que opta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es ese reino donde el arquitecto es el Señor. Él es la luz del día. Él es el que cubre aquella ciudad a la cual usted en esta mañana pudiese ser parte. Pero esto nace obviamente en esa condición de reconocer su condición pecaminosa. Y si usted reconoció su condición pecaminosa, nace también, obviamente, continúa, como hijo de Dios, en esa revelación a la que usted tiene que tomarla por fe y vivirla, para hacer un telescopio, no un microscopio, un telescopio. No aquel que usted dice, ¿qué debo hacer? No se pregunte más qué debo hacer, sino, ¿quién debo ser? ¿Quién debo ser? Bueno, levante el telescopio y empiece a magnificar aquel Dios que es tan grande y que quiere ser tan grande en su vida. Cuando usted reconoce su vulnerabilidad y permite que Dios se glorifique, que su copa pueda estar rebosando, que Él se lleve toda la gloria de todo lo que Él hizo en su vida y usted se quede con el gozo de que Él lo hizo y que usted reconoce el favor y la misericordia de Dios. Yo le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Por eso, mis queridos, les suplico a todos por las misericordias de Dios, que se vistan todos ustedes con humildad, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, que a su debido tiempo Él puede exaltarlos. Padre, ministra quienes en esta mañana están en este lugar con un corazón contrito y humillado. Padre, entendiendo la revelación, porque eso es la fe. Conocimiento que busca comprender. Fe. Es ese camino que yo quiero comprender cómo es.
¿De qué se trata? ¿Por dónde camino? Y creo. Creo porque otra vez ha vuelto la confianza. Tengo confianza en Dios. El Espíritu Santo ha obrado en mi vida de tal manera que recuperé esa confianza perdida. Y tengo confianza y le creo a Dios. ¿Y cómo le creo? En esta mañana empiezo a entender más por la inspiración del Espíritu lo que la revelación en su palabra me está indicando. Padre, ministra a tus hijos y aquellos quienes en esta mañana no son tus hijos, pero están reconociendo su condición pecaminosa y hoy por tu Espíritu quieren volverse a ti. Señor, recibe la oración de arrepentimiento. Si en esta mañana tú quieres encontrarse con Cristo, quieres encontrarte con ese Señor, con el Creador del universo, es a través de Jesús que tú puedes conocerlo. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Pero si confesamos con nuestro corazón confesamos con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, que Cristo murió por nosotros. Dice la palabra que, y si reconocemos nuestros pecados, dice la palabra que nueva criatura somos. Que las cosas viejas pasaron y de aquí en más todas son hechas nuevas. Por esto es que para aquella persona que en esta mañana está entregando su vida a Jesús, pídale perdón a Cristo por sus pecados, errores que usted sabe que los ha cometido, y acepte el perdón de parte de Dios. Porque usted se encuentra con Dios en su vulnerabilidad. Es que tal vez por primera vez en su historia usted está reconciliándose con su vulnerabilidad. Y es ahí donde Dios lo encuentra. Porque Él ha salido a su encuentro. Y al pedirle perdón, usted pasa a ser un hijo. Él siendo su Padre. En esta experiencia de fe, que solo lo tiene aquel Hijo de Dios, que se encuentra con el Padre a través de Cristo. Y esto es lo que diferencia la fe cristiana de otras expresiones religiosas. La experiencia con el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta presencia. Por aquellos quienes están orando de esta manera, yo los invito a que después del servicio puedan encontrarse con algún servidor, aún conmigo, para poder orar y confirmar esta oración de fe. Para aquellos quienes en esta mañana están rectificando sus pasos, recordando otra vez verdades que se habían olvidado, donde vuelven a colocar a Cristo en el Señor de sus vidas, como Señor de sus vidas. La acción que haga los minutos que vienen es fundamental para retomar otra vez el camino, encaminar sus vidas, congregarse, tener una narración de su fe en un crecimiento, poder no solamente adquirir verdades, que debiese adquirirla en el salón de clase, que es este auditorio, pero después en el campo de batalla, recuperando, recordando lo que el Espíritu Santo le está indicando y obviamente abriéndose emocional y sentimentalmente a la presencia viva de un Dios real, que lo libera de cualquier tormento que pudiese estar viviendo. Padre, ministra a tus hijos, derrama de tu gracia.
Gracias por tu presencia en esta mañana. En el nombre de Jesús.